Romanos capítulo 12, versículo 3 hasta el 8, dice así, lo voy a volver a leer. Dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que hace misericordia. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es el don de misericordia? El don de misericordia es la capacidad especial que el Espíritu Santo le da a algunos cristianos para poder sentir el dolor ajeno como si fuera propio. La persona que tiene el don de misericordia es alguien que percibe, se da cuenta muy fácil cuando la persona que está al lado está sufriendo emocionalmente. Y no solo se da cuenta, sino que su tendencia inmediata es querer hacer algo para aliviar ese dolor. Así que si al don de servicio que habíamos visto hace 2 semanas atrás le importaba detectar una necesidad, ¿no?, para hacer algo, se torció la cortina o falta un mantel en la mesa o está sucio y hay que limpiar. Si al de servicio le importaba ver una necesidad, al que tiene el don de misericordia lo que le importa es el corazón de las personas. Cómo se siente el que está al lado mío. Y le importa el corazón de la gente. ¿Cómo es una persona que tiene el don de misericordia? ¿Cómo es una persona que tiene el don de misericordia? Primeramente, es una persona que puede sentir compasión. Sí, puede sentir compasión por la gente. Es una persona que antes que los proyectos, que las metas, los planes, lo que le preocupa es lo que las personas sienten. Suelen ser personas que son muy amables, son bondadosas, agradables, buscan estar cerca de otros, de la gente, le gusta estar cerca, no son ermitaños y llevan mucho consuelo y mucha alegría. Generalmente son personas alegres, que les gusta estar con los enfermos, con los necesitados, se sienten a gusto en un hospital, orando por otros, escuchando a las personas y disfrutan de hacer favores a gente que está en una necesidad especial. Es una persona que le gusta hacer cosas que hagan sentir bien a los demás. No tanto hablar o decirles cosas, sino hacer cosas que le hagan sentir bien a los que tiene alrededor. Por ejemplo, con una comida, un trabajo manual, un gesto, busca que la persona se sienta bien. Tiene esa capacidad. Como son sensibles, son personas que reaccionan muy fuertemente a las injusticias que otros sufren. Por ejemplo, cuando un amigo, alguien le dice algo, le hace daño o sufre una injusticia, la persona que tiene el don de misericordia sale enseguida en defensa del que fue herido. ¿Sí? Es una persona que siempre está en defensa, como decimos a veces en nuestros países, de los pobres y ausentes. El que está ahí sufriendo, la persona que tiene el don de misericordia, tiene la necesidad de ayudarle, de hacer algo. Y son personas sumamente sensibles. El que es sensible
es sensible para lo bueno como para lo malo, pero siente y esto hace que pueda sentir con mucha intensidad tanto lo bueno como lo malo. Esto a veces confunde a la familia o a las personas que tiene alrededor, porque, por ejemplo, pasan de mucha facilidad de la alegría a la tristeza. Y entonces a veces los que están alrededor, el cónyuge se pregunta, ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le dije? Y no entiende. Por eso el que tiene el don de misericordia a veces confunde a los que están alrededor. Y en su afán de evitarle el dolor a la gente, porque no le gusta ver sufrir a nadie, en su afán de evitar el dolor, pueden ser una persona muy sobreprotectoras. Por ejemplo, cuando una persona se enferma con un virus, todos sabemos que los virus en el cuerpo tienen un ciclo, más o menos de 5 a 7 días. El virus entra en el cuerpo, nace, se reproduce y muere, ¿sí? Y eso es el ciclo de un virus en el cuerpo humano. Y la fiebre que sale es el síntoma de que el cuerpo está atacando, está luchando contra ese virus que está ajeno, y entonces por eso sube la fiebre. Una mamá que tiene el don de misericordia va a llevar cuando su bebé tiene fiebre y tiene un virus, lo va a llevar al médico pediatra. Y el pediatra le va a dar un remedio para 5 días. Y si la mamá tiene el don de misericordia, va a ver que su hijito pasan 2 días y no se le pasa la fiebre y sigue sufriendo. Entonces, ¿qué hace? Lo lleva a otro hospital para que otro médico lo vea y para que le... ¿Por qué? Porque no puede ver sufrir. La persona que tiene el don de misericordia no puede ver sufrir el sufrimiento de los que tiene, de los que ama y los que tiene alrededor. Así que le es difícil ver sufrir a las personas que tiene alrededor. Pero el problema es que muchas veces el dolor, así como los virus, como la fiebre, es parte del obrar de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque nos lleva a madurar, nos lleva a crecer, así como la fiebre también hace que el cuerpo crezca. Y si el que tiene el don de misericordia no sabe esto o no se da cuenta, siempre va a estar tratando de evitar el dolor a los que están alrededor y sacarlos de esa situación penosa, ¿sí? Entonces, si la persona que tiene el don de misericordia está siempre tratando de aliviar el dolor de la gente que está alrededor, lo que va a pasar es que se va a volver una persona ansiosa que le impide madurar a los que están alrededor, ¿sí? En su afán de evitarles el dolor. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el libro de Lucas, cuando el hijo se fue lejos, el papá, ¿qué hizo? No fue corriendo a llevarle un sanguchito, ¿no? ¿Qué hizo? Esperó a que se gaste toda la plata, toque fondo, se arrepienta y se dé cuenta de la macana que había hecho. Entonces el hijo volvió y ahí el padre lo recibió con los brazos abiertos. El que tiene el don de misericordia no puede esperarse como este padre a que ese proceso se cumpla en el corazón del otro. Y va a tratar siempre de ir y aliviarle el dolor. Y entonces a veces se vuelve un estorbo en el plan de Dios. Entonces, la persona que tiene el don de misericordia es una persona que tiene que aprender una cosa, y es a esperar y a descansar en Dios. Si tú eres una persona que tiene el don de misericordia, muchas veces vas a tener la tendencia de correr, pero vas a tener que aprender a esperar y descansar en el plan de Dios. Tiene que saber que hay un tiempo para hablar, un tiempo para callar, un tiempo para actuar y un tiempo para esperar y no hacer nada, ¿sí? Y un ejemplo de alguien que tiene el don de misericordia en la Biblia es el de un hombre llamado Bernabé.
Sí. Voy a pedirles que los que tienen ahí su Biblia, si quieren buscarlo, si no, aparece en la pantalla, Hechos capítulo 9, versos 26 al 27. Vamos a ver en la Biblia el ejemplo práctico de una persona con el don de misericordia. Hechos 9, 26 y 27, dice así. Tengan abierta una marquita ahí en Romanos porque vamos a volver a Romanos capítulo 12. En el libro de Hechos, capítulo 9, versos 26 al 27, tenemos la historia de un hombre llamado Bernabé. 26 y 27 dice, hablando de Pablo, Saulo de Tarso, cuando llegó a Jerusalén, después de encontrarse con Jesús, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé es el caso típico de una persona con don de misericordia. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Así que Bernabé era un líder en la iglesia primitiva y su nombre lo decía todo. Él era un consuelo con pies, un consuelo caminando. Era una persona muy compasiva. Tenía el don de la misericordia. Eso quiere decir que cuando había alguien que sufría de bullying, ahí estaba Bernabé para salir a su defensa. Y dice la palabra, ustedes lo pueden leer en su casa todo el capítulo 9, que Saulo de Tarso, ahora Pablo, había conocido a Jesús siendo él un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos para matarlos y en ese momento se encontró con Cristo y su vida cambió totalmente. De ser un perseguidor de la iglesia se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo cuando conoció a Jesús? Lo que hace toda persona que conoce el amor de Dios. Tiene ganas de estar con otros cristianos. Entonces Pablo tenía ganas de juntarse con los discípulos del Señor, con otros cristianos, pero tenía un problema. Y era que Pablo había sido tan malo, que nadie lo quería. Y toda la gente, cuando lo veía venir, huían, porque le tenían miedo. Entonces él iba donde estaban los cristianos que se juntaban para adorar a Dios y la gente, cuando veían que Pablo aparecía por la puerta, la gente salía por la ventana, porque no querían estar con él porque le tenían miedo. Y era lógico, porque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Cuando Bernabé, que era un hombre con el don de misericordia, ve que Pablo estaba solo, rechazado por la gente, y que todos huían y le tenían miedo y estaba solo, él sintió compasión. Entonces fue donde Pablo y lo acompañó, lo consoló y lo llevó a donde estaban los cristianos y les dijo, recíbanlo porque él es una persona que ha cambiado, ahora ya no es el mismo, él ahora es una persona nueva que ustedes y es uno de nosotros. Así que Bernabé lo ayudó y lo trajo para que la gente de la iglesia lo reciba. Otra característica, aparte de ser compasivo y que siempre reacciona ayudando al que sufre, es que la persona que tiene don de misericordia no solamente se compadece y ayuda, sino que también se puede dar cuenta de la sinceridad de las personas. Bernabé supo enseguida, y que era sensible, podía darse cuenta de que Pablo era genuino, que era sincero, y por eso le ayudó. La persona que tiene el don de misericordia puede percibir cuando alguien le está hablando sinceramente y cuando no. Sí, esa sensibilidad le permite darse cuenta de cosas que otro no lo ve. Y le dice, ¿te diste cuenta? No, ¿qué cosa? Y el otro no se dio cuenta, pero el que tiene el don de misericordia se da cuenta y puede ver.
Y así era Bernabé. Ahora, la gente que tiene el don de misericordia es de mucha bendición en la iglesia, porque son la parte que es tierna, que es amorosa, que ayuda, que se compadece y que ora con un sentimiento por las personas. Pero vamos a ver un poquito qué sucede cuando el don de misericordia se usa mal. ¿Sí? Todo don, cuando se usa correctamente, es de mucha bendición bajo la dirección del Espíritu Santo, pero cuando no se usa correctamente, todo don, incluso el don de misericordia, puede volverse un problema. ¿Sí? Así que vamos a ver juntos qué pasa cuando el don de misericordia no se usa correctamente. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40. Si no lo tienen, ahí aparece o creo que aparece. ¿Qué sucede cuando se usa mal el don de la misericordia? Hechos 15, 36 al 40. Lo voy a leer así. Dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sí? Aquí cuenta un episodio en la vida de Pablo y de Bernabé, fue después de tiempo, y dice que Pablo y Bernabé habían ido en un primer viaje misionero junto con el sobrino de Bernabé, que se llamaba Juan Marcos, que era muy jovencito. Y salieron para predicar la palabra, y dice que Juan Marcos, por alguna razón, en el medio del camino dijo: yo me vuelvo a casa. Y se volvió y los dejó a ellos solos. Desertó del primer viaje misionero. Pasa un tiempo y Pablo dice: bueno, vamos a ir de nuevo, vamos a hacer un segundo viaje misionero. Y dice la palabra que Bernabé, que tenía el don de misericordia, quiso llevar a su sobrino Juan Marcos. Y dice quiso llevar. Aquí la palabra original es que se empecinó en llevar a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Bernabé tenía el don de la misericordia y pensó: este muchacho está arrepentido, está triste, se siente mal, quiere venir. ¿Cómo lo vamos a dejar solo? ¿Cómo no lo vamos a llevar? ¿No? Si lo dejamos, se va a desanimar y ya después no va a querer servir. Y entonces Bernabé, pensando en el corazón de Juan Marcos, lo quería llevar. Ahora, Pablo tenía el don de liderazgo, y el don de liderazgo mira más allá de la situación. Entonces Pablo pensaba: el segundo viaje va a ser peligroso. Nos van a perseguir, seguramente nos van a maltratar, vamos a pasar hambre, frío, vamos a pasar necesidades. Y Juan Marcos está muy jovencito, ya falló una vez, mejor que se quede en casa. Porque si viene, él va a terminar mal. No va a poder porque es demasiado para él. Necesita madurar más, necesita crecer más. Así pensaba Pablo. Entonces Pablo dijo: se queda, no viene. Bernabé decía: viene. Pablo decía: no viene. Viene, no viene. Viene, no viene. Y dice la palabra de Dios que se hizo tal conflicto entre ellos que se hizo una pelea. Y la palabra que usa aquí es no una peleita, era una peleaza, era un conflicto tan grande que la iglesia estuvo a punto de partirse al medio por la pelea que hubo entre estas dos personas, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran personas que amaban y servían a Dios de todo corazón, pero tenían dones diferentes.
Y acá chocaron el don de la misericordia, el que le preocupa el corazón, y chocó el don de liderazgo, el que le preocupa a dónde uno está yendo. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos tenía la razón? Según el don que tenga vas a responder. Los que tienen don de misericordia van a decir, claro que Juan Marcos había que llevarlo, pobrecito, ¿cómo lo van a dejar ahí? Si se va a desanimar, así si uno lo deja. Hay que dar, todo el mundo se merece una oportunidad, Pablo. Yo te la di a ti, le pensaría Bernabé. Así como te dimos a ti una oportunidad, ¿por qué no se la vamos a dar al muchacho? El que tiene el don de misericordia está pensando así. Y el que tiene el don de liderazgo va a estar diciendo, no, Pablo tiene razón, no es bueno, que el chico no tenía la madurez para ir, tenía que esperar un tiempo. El tema es que ambos tenían la razón. ¿Cuál era la diferencia? Que los dos estaban viéndolo desde diferente punto de vista. Según el don que ellos tenían, estaban viendo la misma situación de manera diferente. ¿Ustedes recuerdan semanas atrás que hablamos del ejemplo de la torta? ¿Sí? Que si una torta se cae acá en el medio de este pasillo, ¿sí? Según el don que tenga cada uno va a reaccionar de manera diferente. ¿Sí? La persona que tiene el don de servicio va a decir, no se preocupen, yo lo limpio. ¿No? Va a ir corriendo a... La persona que tiene el don de liderazgo, ¿qué va a decir? Traigan una pala, traigan una escoba, vamos a barrer aquí, vamos a limpiar esto. La persona que tiene el don de misericordia va a decir, ¿cómo se sentirá la persona que se le cayó la torta, que lo volcó? ¿No? Se sentirá avergonzada y se preocupa por la persona. ¿Sí? La persona que tiene el don de dar va a decir, no, dejen que yo compre otra torta. ¿Sí? Frente a la misma situación, cada uno, según el don que ha recibido, lo ve de manera diferente. Y esto pasó aquí. ¿Cuál fue el problema? Los dos tenían razón, Bernabé y Pablo, pero los dos estaban viendo la situación de manera diferente. Y dice que se hizo tan grande la pelea entre ellos que llegó a ser una crisis, una división casi en ese momento en la iglesia. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Pablo y Bernabé tenían dones diferentes, pero los dos se pusieron tercos, orgullosos y no quisieron escuchar al otro. Si se hubieran sentado y decir, bueno, a ver, ¿por qué estás diciendo? Bueno, porque yo lo veo, estoy viendo este punto de vista. ¿Y tú por qué estás diciendo? Porque yo lo veo desde este punto de vista. Y hubieran conversado y podrían haber llegado a conclusiones diferentes. Por ejemplo, alguna alternativa. Decir, bueno, entonces vamos a probarlo, vamos a darle una tarea más chiquita, menor, y si puede con eso, ya después que se sume a nosotros. Nosotros nos vamos primero y después que venga, o cualquier otra solución. Sí. El tema es que eso no sucedió porque dos personas como Pablo y Bernabé vergonzosamente, y eso la Biblia lo pone aquí, vergonzosamente fueron orgullosos, tercos y ninguno quiso ceder. Cuando en la iglesia, en la familia, en el matrimonio o en el trabajo, cada uno piensa tener la razón, entonces ahí surgen los problemas. Cuando la persona que tiene el don de misericordia, como lo tenía Bernabé, puede ser muy amable, tierna y compasiva, pero a la vez cuando se deja llevar por la terquedad o por su emoción, puede llegar a ser muy problemático o muy severo. Sí. ¿Cómo se soluciona esto? Volvemos al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 3, nos da la solución. Romanos 12, versículo 3. Digo, pues, dice Pablo, antes de hablar de todos los dones, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga ninguno el concepto de sí más alto que el que debe tener. Tanto Bernabé como Pablo en esta situación terminaron peleándose muy fuerte porque los dos pensaron que su opinión era la única
que valía. Por supuesto, Pablo pasaron muchos años, maduró, creció. Pablo también aprendió y más tarde Pablo dijo, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Así que Pablo pudo aceptar que Juan Marcos finalmente había crecido y ayudarlo. Cuando las personas tienen dones diferentes, tienden a chocar si hay orgullo y si hay terquedad. Por eso dice la palabra, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cómo se hace esto? Es cuando nosotros, aunque vemos de diferente manera las cosas, nos sentamos y nos doblegamos delante del Señor y le pedimos que nos ayude con su sabiduría, entonces ahí podemos ayudarnos unos a otros. Y la persona que lo ve diferente puede ayudarte y tú le puedes ayudar a comprender el lado que él o ella no ve. A mí me gusta mucho un pasaje que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, verso 15, que nos ayuda a entender cómo obra Dios cuando nosotros no podemos ponernos de acuerdo. Filipenses 3:15, esto Pablo lo escribió años después, ya había pasado mucha agua bajo el puente. En Filipenses 3:15, Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, la palabra perfecto quiere decir maduro, todos los que somos maduros, que esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Cuando dos personas maduras dicen, bueno, pensamos diferente, pero si en algo tú piensas diferente, ya Dios te va a mostrar, o Dios me va a mostrar, entonces ahí el conflicto se puede evitar. ¿Sí? Ya si en algo pensamos diferente, si los dos estamos doblegados, si los dos somos maduros, si los dos estamos rendidos al Señor, ya nos lo va a enseñar el Señor. Ya te lo va a enseñar a ti o a mí, pero nos lo va a hacer ver, porque estamos juntos en esto. ¿Sí? Así que el don de misericordia, cuando es usado mal, cuando es usado con orgullo y con terquedad, puede chocar con otros dones. Especialmente el don de misericordia choca especialmente con el don, con ciertos dones que tienen que ver puntos de vista diferentes. Bien, otra característica del don de misericordia, cuando es mal usado, es que el don de misericordia es un don que pierde fácilmente la alegría. Pierde fácilmente la alegría. Si ustedes ven en Romanos capítulo 12, versículo 8, dice que el que hace misericordia tiene que hacerlo siempre con alegría. Tiene que cuidar que la alegría no se le vaya. ¿Por qué el que tiene el don de misericordia pierde la alegría con facilidad? Porque es tan sensible a las injusticias, y vivimos en un mundo de injusticia, que muchas veces el dolor es muy fuerte y puede llegar a enojar a la persona o volverlo una persona negativa. ¿Sí? O criticona. ¿Sí? Porque el que es sensible para lo bueno también es sensible para lo malo, es sensible para todo. Entonces, como siempre está con la sensibilidad a flor de piel, entonces fácilmente pierde la alegría. Pero la palabra de Dios nos da un secreto para que eso no nos pase. Y es en Juan 15:5, que es el lema de este año, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los racimos. Sí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid y nosotros somos los racimos. Si estamos unidos a él, entonces el amor, la compasión, no es la compasión humana mía que te puedo dar, sino es el amor y la compasión de Jesús que a través de mi vida va hacia tu vida. Pero cuando nosotros no estamos agarrados de la vid, vamos a dar una compasión y un amor que no sirve. Humano, que se resiente, se duele y se enoja. Pero cuando es la vid, cuando es Jesús el que derrama a través de tu vida como un canal ese amor, esa compasión, esa dulzura, entonces eso va a fluir de manera natural. Así que mientras permanezcas unido al Señor,
la compasión de Él, el amor de Él va a fluir a través de tu vida a otras personas. Pero cuando te desconectas de la vid, vas a dar una compasión humana que no sirve y que no sana y no ayuda. ¿Sí? ¿Cómo saber si tengo el don de misericordia? Un pequeño test. ¿Cómo saber si tengo el don de misericordia? Número 1, y aquí tú te puedes evaluar tu propia vida. Recuerden, los dones es así, es por descarte. Ustedes tienen que saber cuál tienen y cuál no tienen. ¿Sí? Algunos tienen una mezcla de algunos, pero bueno, vamos a ver. Número 1, siento que puedo fácilmente compadecerme del dolor de otros como si fuera mío. Siento que puedo fácilmente compadecerme del dolor de otros como si fuera mío. Una palabra que nunca está en la boca del que tiene don de misericordia es: ese no es mi problema. No puede decir: ese no es mi problema. Siente. Número 2. Siento simpatía por aquellos que sufren o son marginados. Siento simpatía por aquellos que sufren o son marginados. Número 3. Algunas personas suelen pedirme que ore por ellas o que las escuche. Número 4. Puedo detectar con facilidad cuando la otra persona es sincera o no lo es. Número 5. Disfruto de hacer cosas para que otros se sientan bien. Número 6. Frente a alguien que sufre, me es fácil darme cuenta cuándo hablar, cuándo callar y qué decir. El que tiene don de misericordia a veces ayuda con su silencio. Y número 7, me molestan las personas insensibles y tiendo a enojarme con ellas. Sí. ¿Cuántas personas aquí tienen el don de la misericordia? O piensan: yo creo que tengo el don de la misericordia. Sí. ¿Y cuántos piensan: yo no tengo eso? Bueno, así es como uno va a descubrir los dones. Sí. Así que si te das cuenta que tú tienes el don de misericordia, agradécele a Dios y dile: eso te lo ha dado el Señor. Es algo que no es que tú te lo conseguiste, Dios te lo ha dado, es un regalo. Los dones son regalos. Y agradécele, dale gracias a Dios y pídele que te use para ser de consuelo a otras personas, pero dependiendo de Él. Recuerda, yo soy la vid, ustedes son los racimos, separados de mí, nada pueden hacer. Al mismo tiempo, la Biblia dice que Dios se llama a sí mismo el Dios de misericordia. A Dios le gusta llamarse a sí mismo el Dios de misericordia. Y hay una razón, y es que Dios no solo puede sentir nuestro dolor, entendernos, sino que además de eso lo cargó sobre sí, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, por amor a nosotros. Termino leyendo Isaías 53. Isaías 53, versos 4 y 5. Isaías 53 nos habla de la misericordia, del Dios de misericordia. Isaías 53, versículo 4 y 5 aparece en la pantalla. Ciertamente, hablando de Jesús, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, cuando vino a este mundo, tuvo compasión de nosotros. Sintió en su carne nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra soledad y nuestra impotencia. Y Él no solo comprendió, no solo sintió, sino que también hizo algo. Y es llevar sobre su cuerpo
todos y cada uno de nuestros pecados. Y eso nos da la vida eterna. De diferentes maneras, durante varias semanas, 11 personas han compartido con nosotros cómo el Señor Jesús perdonó sus pecados y les dio un nuevo comienzo, ¿sí? Y ese es el Dios de misericordia que actúa en cada una de nuestras vidas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando tú tienes el don de misericordia, Dios te da el privilegio de ser parte de su misericordia hacia otras personas, un canal de ese amor y esa compasión que Él quiere darle. Y es un privilegio que Dios te da el poder ser parte de ese amor. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Oramos. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has formado en el vientre de nuestra madre y nos has hecho diferentes a cada uno de nosotros. Gracias porque en tu amor, Señor, pusiste en cada uno diferentes dones, capacidades para poder servirte. Y gracias por darnos el privilegio de poder vivir para ti. Gracias por aquellas personas en nuestras vidas que tú has puesto en su momento con el don de misericordia, con esa compasión que trajo consuelo a nuestros corazones en momentos difíciles. Gracias porque a través de ellos hemos visto tu mano de amor hacia nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros en esta semana que comienza a ser canales de tu misericordia, de tu compasión hacia las personas que tenemos alrededor. Que ninguno de nosotros tenga un concepto de sí más alto que el que tenga que tener. Ayúdanos, Señor. Que podamos doblegarnos frente a la cruz de Cristo y con aquellos que son diferentes, poder juntos trabajar mejor para ti. Porque tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la gloria, el poder por todos los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.